hay gente de 60 que dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ahora que ya me jubilé o que me voy a jubilar, Ujú. eh, como sigo con la misma profesión, ¿no? De antaño, puedo cambiar, hacia dónde, ¿no? Entonces, acompañar esos procesos. Bueno, el día de hoy tenemos a una compañerita de estudio genial, Susana Pereira, que viene conmigo desde el año 2023, si no me equivoco, ¿cierto, Así Susi? es. Sí, Y sí, nos conocimos por allá por el curso de Emprender en la Era de la Inteligencia Artificial en Silvertech, aunque no estuvimos así. compartiendo el mismo grupo, sí compartimos ese proceso de formación y de allá para acá tenemos algunas pequeñas historias que también hemos compartido, como por ejemplo que las dos nos atrevimos a participar en Naves Argentina 2024 y las dos entramos y las dos hicimos el proceso de formación. Y bueno, otras Fantásticas cositas formaciones las dos, realmente. fueron excelentes, fueron enriquecedoras. A mí me dieron muchas herramientas para hacer lo que estoy haciendo en este momento. Además de herramientas intelectuales, me dieron también herramientas emocionales para afrontar todo lo que significa este trayecto que no es nada fácil. Bueno, vamos a conversar hoy con Susi. Feliz de estar aquí. Bienvenida, Susi. Muchas gracias, Anicia. La verdad, muy, muy agradecida por este espacio que generosamente nos ofreces ahí a tus colegas. Así que feliz de compartir este diálogo. Quiero empezar por contar una anécdota y era que Susi estaba convocada para hacer el mini webinar del mes estamos en junio de julio. Pero bueno, como en todo lo que tiene que ver con emprendimientos, hay cosas que no se dan como las planificas, ¿verdad? Porque tú haces una estructura, creas una estructura, pero esa estructura tiene la posibilidad de moverse en algún momento. Se movió en mayo para que Inés tuviera la oportunidad de entrar y cerrar mayo, precisamente con la misma persona que abrió Gente Valiosa en mayo del año 2024. Exacto. O sea, fue todo hecho por ¿cómo se llama? El universo. O sea, no hubo intervención humana para nada. Ocurrió así y la misma que abrió fue la misma que cerró. Entonces, bueno, todo se rodó. El tema es que al rodarse todas las fechas, pues obviamente cambian las circunstancias de las personas. Pero no pasa nada porque tenemos a Susana aquí con nosotros y Susana nos va a comentar un poquito acerca de cómo es ese proceso de reinvención que ella está llevando en este momento, qué es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene en esa dinámica? ¿Y qué anda buscando Susana con toda esta historia de reinvención profesional? Porque fue por allí por donde nos conocimos. Cuéntanos, Susi. Así es. Así es. Bueno, gracias, Anicia. Te cuento que, bueno, originalmente yo soy contadora Ujú. y después de alguna experiencia no feliz, ahí me alejé de la profesión y empecé a hacer otro tipo de actividades con las cuales me acerqué, dejé ese trabajo que era más eh, relacionado con los datos, ¿no? Con los informes que uno tiene que presentar, más en la cuestión legal, y me Claro. empecé a vincular con grupos. Entonces ahí apareció una posibilidad, una faceta de trabajo que me encantó. Ah, qué bueno. Sí, sí, eso fue en el 2012, ¿no? Entonces vino del 2012 hasta gran momento que atravesamos todos, llegó la pandemia. Ah, Entonces, todo ese que era un trabajo que yo realmente disfrutaba mucho, era presencial, ¿no? Acompañar a grupos de estudio, de adultos. Bueno, quedó ahí en un impasse. Entonces, bueno, gran crisis y ver de qué manera me reincorporaba, me readaptaba. Entonces, bueno, el mundo digital, ¿no? Empezar si bien tenía algún conocimiento del mundo a través del Zoom, porque trabajaba con una organización en Brasil y entonces teníamos ahora tengo toda la curiosidad del mundo porque me cuentes qué trabajabas. en Imagino, Brasil. imagino yo que si trabajabas con una organización en Brasil, ¿sabes hablar portugués también? Sí, 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 sí. Amo el Mira, portugués estoy brasileño. chamando. Qué bom. Cuéntanos Eu falo brevemente. portunhol, né? Ah, mas eu também falo portunhol, mana. Tô te falando. Cuéntanos Mas un poquito qué você fue. morou lá, né? Eu Eu não morei morei. lá 6 anos, mana. 6 anos. Ah, mas aprendi, né? Trabalhei, fiz muita coisa. Cuéntame, Eu- cuéntame qué era lo que hacías, o cuéntanos brevemente qué hacías en esa bueno, actividad de grupo, ¿no? eh, Que te separó un poco de lo que tenía que ver con tu formación académica original. sí, sí, pero bueno, fue muy interesante porque tiene que ver con el trabajo de adultos, ¿no? La educación de adultos en lo que se Ujú. llaman habilidades blandas. Es Ay, el no. programa Germinar.
Ah, que no lo conozco. nace originalmente en Brasil, viene de origen europeo, del centro de Europa y Holanda. Se diseñan estos cursos, tiene base antroposófica. Rudolf Steiner hace más de un siglo sienta las bases de este conocimiento, de una mirada integral del ser humano, y Ah, bueno, después se sigue avanzando. Liebig es el holandés que toma los conocimientos, bueno, cómo trabajar los seres humanos en grupo, ¿no? Cómo es el gran desafío de llevar a cabo. Él era un médico psiquiatra y entonces decide poner una clínica, y la consulta funcionaba muy bien, pero en donde había problemas era en la dinámica humana entre los médicos, el personal administrativo, ¿no? Entonces pone el foco de estudio en esto y desarrolla toda una metodología. Esto llega a sí. Brasil en el Ah, 2013, en el 2003, y a Buenos Aires, Argentina, en el 2013. ok. Entonces yo tomo, como estaba en el 2012, ¿no? Había empezado a trabajar con los grupos, tomo esta formación aquí en Argentina, en Buenos Aires, y quedó fascinada porque realmente fue llegar a conocimientos muy prácticos que hacen que la vida social sea mucho más liviana, porque bueno, uno tiene herramientas con las cuales puede Mira, lidiar, ¿no? claro. Y esta Ahora, organización, ¿eso tiene sí, alguna relación con lo que estás haciendo en este momento? sí, Porque sí, la Susana Pereira que yo conocía era contadora en mi cabeza, ¿ok? sí. Y en mi cabeza un contador es cuadrado. Nada que ver con el tema de habilidades blandas, pura habilidades técnicas. Y tampoco me Bueno, pero interesa mucho esa área, pero obviamente estoy equivocada, gracias a Dios, porque no, lo que hay pasa es una que apertura interesante allí, ¿no? sí, porque tiene que ver con precisamente con los procesos de metamorfosis que Claro. sufrimos en el sentido de atravesamos en la vida. Algunos son bien visibles, entonces, bueno, yo pasé de un trabajo muy técnico y de Ujú. información, ¿no? De documentación, a trabajar con personas y encontrar que realmente me gustaba mucho ese tipo de trabajo. Entonces, con la educación que recibí, con la formación del programa Germinar, dije, bueno, esto me encanta, y de hecho empecé a trabajar, me formé como facilitadora y llegué a coordinar varios grupos acá en Mm, Argentina. qué Estuvimos en bueno. Rosario, en Córdoba, en Neuquén, Una ¿no? pregunta Entonces, curiosa que yo sé que muchos emprendedores se van a hacer. ¿Cómo facturabas si es que podemos hablar allí de facturación? O sea, ¿había un ingreso económico o era una actividad eminentemente altruista? no, no, había, porque uno de los temas que también se aprende tiene que ver con la gestión del dinero. Claro. Había honorarios que se gestionan de manera autogestiva, ¿no? Y en este sentido sí hay un riesgo que corre el coordinador del programa, es decir, bueno, puede ser que yo no llegue a cobrar o cobre de manera diferida. Pero Claro, eso, como realmente la actividad uno va verificando año a año, ¿no? Que realmente eso puede haber algún desfasaje, pero se logra cubrir porque hay un aprendizaje grupal en donde se gestiona también el tema del dinero. Por vale. eso es muy potente, ¿no? Porque se trabaja lo autogestivo, no es algo que uno Claro, impone, sino claro. que se dialoga y se coordina. Qué interesante, ¿no? Vale, vamos a volver al presente. Ahorita, ¿qué relación guarda esta Susana con aquella Susana? ¿Siguió más o menos el mismo camino? ¿Se fue por otra vía? ¿Tiene otras inquietudes? Bueno, gracias a este programa conozco la formación de consultoría biográfica, y entonces me formo también en Brasil, y actualmente yo me desempeño como coach biográfica y financiera, ¿no? Hay Te voy uno, a, las dos partes. te voy a confesar mi ignorancia, que debe ser la de muchísimo de mi público. ¿Qué es un coach biográfico? Por favor, ilústrame. Bueno, precisamente tiene que ver con observar los procesos de evolución por el cual pasamos todos los seres humanos, ¿no? Vale. Arquetípicamente los seres humanos pasamos, y uno lo ve muy fácilmente, ¿no? Un bebé nace, pero después llega a los 21 años, ¿no? Con toda su estructura física desarrollada, un hombre, una mujer, ¿no? Ujú, Pero eso también continúa el desarrollo, ¿no? Se habla de la parte anímica, que es entre los 21 y los 42, y después una parte más meramente individual, que tiene que ver con mayor conciencia, a partir de los 42 años. Entonces hay fases arquetípicas, de la misma manera que uno observa muy fácil en un niño, ¿no? El momento en que más o menos aprende a caminar, más o claro. menos aprende le interesa aprender las letras, ¿no? Está hambriento de conocer, de entender el mundo.
Ujú. Ujú, Entonces, de la misma manera que uno puede verlo en el niño, porque es muy visible, porque físicamente es visible, también esto sucede como adultos. Y esa es también una información que uno llega y cuando la toma, realmente la vida cambia porque uno se libera de un montón de cosas que encajaban en distintos tiempos, en distintos, ¿no? Una comprensión más amorosa de cómo es ese proceso de desarrollo que tiene el ser humano, ¿no? En esta ujú, mirada arquetípica, ¿no? O sea, todo ser humano pasa por estas etapas, no todos pasamos con la misma intensidad, ¿no? Pero uno puede ir observando esto que es línea general, como decir, tener ujú, cabeza, brazos, piernas, ujú. tronco, todos somos iguales. Ahora somos más Bien, altos, somos varones, mujeres, más jóvenes, más grandes, ¿no? Pero eso es la línea general. Tenemos esa doble ciudadanía, ¿no? Lo que nos atraviesa por línea general y lo que nos atraviesa como línea única, ¿no? Cada claro, individuo es claro. único en sí mismo. Qué hermoso. Yo había escuchado del coach financiero, lo escuché muchísimo en Brasil. Vi a muchísima gente desarrollando el coaching financiero, gente que incluso lo hizo a partir de experiencias, digamos, difíciles que les tocó vivir con el manejo de sus finanzas. Y bueno, fue esa experiencia la que compartió en redes y eso fue genial. Pero tú tienes, en mi opinión, algo adicional, que es que tú tienes una formación previa y tienes toda una formación técnica y un trabajo ya desarrollado para otros, ok, en empresas, pero tienes ese conocimiento consolidado desde tu base, ¿no? Que no pasa en todos los casos, los que trabajan o los que se desempeñan como coach financiero, por ejemplo, que vi allá en el mercado brasilero, específicamente en el mercado digital. ¿Cuál de esas dos estás desarrollando en este momento o estás trabajando con ambos? Porque los mencionaste a ambos. Sí, estoy trabajando, digamos, concretamente con el coaching biográfico. En algunos casos me llega gente que, bueno, tiene también problemas con sus finanzas, ¿no? Entonces Claro, hay un mix, ¿no? Que hacemos en cuanto a ver, porque también, ¿no? Los problemas o las crisis que atravesamos tienen que ver, ¿no? Esto que te decía, la intensidad o la importancia que tiene en la vida de cada uno. Bueno, hay temas que a uno los toca, ¿no? La familia, a otros el dinero, a otros el trabajo, ¿no? Que son como más problemáticas, mientras que hay otras líneas en la vida en las cuales uno fluye sin mayores cuestionamientos, ¿no? Entonces, es interesante que a veces el tema financiero también, ¿no? Me llega gente que me dice, bueno, sabes que estoy acá y bueno, resuena mucho, ¿no? Cómo esta dificultad tiene que ver también con la vida, ¿no? Con claro. su propia vida, cómo ha ido, en algunos casos, con una falta de orden, ¿no? Entonces tiene que ver más con necesito poner disciplina para poder saber qué dinero tengo y no, porque muchas veces, con el tema del dinero pasa que uno tiene dinero y no sabe dónde se va, Ujú. o Ay, que genera, el dinero vuela. No vuela, man. Lo haces es como, volar. ¿no? Eres tú que le das la ala. O sea, Claro, claro. Entonces es interesante porque algunos vienen con, ay, no, yo no quiero controlar, no quiero, no, porque ya el control. Y sin embargo, el control en donde es necesario es está perfecto. perfecto. Claro. No es necesario ponerlo en todas las áreas de la vida, ¿no? Pero donde es necesario, es necesario. Uno siempre cierra la llave de gas para Sí, asegurarse que no va a haber problemas, ¿no? claro, te estás protegiendo tu vida. ¿Sabes? Eso sí que me parece extraordinario que una persona que te coachee en finanzas sea además un coach biográfico. O sea, la combinación me parece la fórmula perfecta. Suma Porque mucho, sí, creo que suma mucho, porque de hecho no tenemos problemas en finanzas gratis, los tenemos por una razón que tiene mucho que ver con nuestra biografía, con el manejo exacto. del dinero, con el manejo a nivel personal, el autocontrol, el autodominio. Entonces, hay toda una Las historia creencias. personal, creencia, que está directamente relacionada con el tema del manejo de las finanzas. O sea, no tengo problemas financieros gratis, los tengo porque definitivamente mi historia de alguna manera me conduce hacia allá y tengo que cambiar hábitos, tengo que cambiar creencias, tengo que cambiar ese pensar que controlar aquí me coloca en una posición. No, ya va, o sea, vamos a manejar esto de otra manera. ¿Cómo se venden esos servicios? Disculpa que vaya para allá, pero sabes que yo enseño a la gente a vender y hasta ahora no había tenido un coach biográfico. ¿Cómo haces Bueno, para que tu material, tu información, tu aporte a esta sociedad llegue para que las personas se interesen en él?
Bueno, yo todavía estoy en el ámbito de los referidos, ¿no? Entonces me llega gente que me conoce, que me escucha, todavía, ¿no? En el ámbito vivo, ¿Y te escucha dónde? Ah, presencial. en presentaciones presenciales. Sí, 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 ¿no? Entonces, claramente ese es, digamos, para mí es una fortaleza porque uno viene la pregunta específica que cada persona tiene, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, una sugerencia, a veces una cosa bien concreta, esto de anotar en qué gastás, y hay gente que necesita anotar cuáles ingresos tiene. O sea, Claro, a veces son cosas que uno dice, pero a los demás nos resulta obvio, ¿cómo no vas a claro, saber qué claro, ingresos tenés planificados? O bueno, en el caso de la gente que trabaja en relación de dependencia, uno sabe que tiene un ingreso fijo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay gente que no lo sabe. Entonces, a veces son pequeños, hay que comenzar, ¿no? Siempre yo les digo, lo primero que necesitan hacer cuando están confusos con el tema del dinero es registrar. ¿Por qué? Porque, y también en la vida, ¿no? Cuando uno tiene un problema, y lo has escuchado en muchos, seguramente en las redes, ¿no? Hay que escribir, porque uno sale del plano mental y lo coloca en un papel, ¿no? En el mundo, está materializado. Entonces uno se distancia y después, en otro momento, puede volver a ver y como a dialogar, ¿no? Por supuesto, claro. mejor es hacerlo con una persona que te acompañe y te dé herramientas para poder resolver eso que te complica la vida, ¿no? Sea personal o sea de dinero. ¿Con quiénes trabajas a nivel presencial? ¿Quiénes te contratan? Bueno, como te comentaba, por ahora viene mucha gente referida de otras personas. En general son personas pasando los 40, son hombres y mujeres, algunos que vienen con alguna crisis, ¿no? Porque toda nuestra vida se desarrolla de crisis en crisis, ¿no? Y como te decía, hay algunas que son más impactantes, ¿no? Que tienen como ciertas decisiones que uno necesita tomar y a veces acompañar esos procesos ayuda a la gente a poder tomar esas decisiones que a veces es cambiar de rumbo, ¿no? A veces es aprender cosas nuevas, a veces es viajar, ¿no? Porque no está aquí, tiene que ir a buscarlo en otro lado. Entonces, es un acompañamiento, ¿no? Que sirve para cuestiones como puntuales y de crisis y también para cuestiones más panorámicas de vida y decir, bueno, ahora, por ejemplo, hay gente de 60 que dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ahora que ya me jubilé o que me voy a jubilar, Ujú. eh, como sigo con la misma profesión, ¿no? De antaño, puedo cambiar, hacia dónde, ¿no? Entonces, acompañar esos procesos a mí me encanta. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con equipos de trabajo, ¿no? Eso es también interesante con algunos emprendedores, ¿no? Que dicen, bueno, de repente esa primera etapa inicial, pionerismo brutal en donde hacen de todo, no sé si sabes de qué se trata. Está Y aquí, después en la piel. Y después ese gran paso de decir, bueno, ahora necesitamos armar un equipo. Entonces, bueno, ¿cómo armar un equipo? Entonces, bueno, en esos primeros pasos también puedo acompañar porque con las metodologías que te comentaba, que incorporé, bueno, hay herramientas muy sencillas, ¿no? Acuerdos, en principio, bueno, que aclaran problemas e ir incorporando, ¿no? Como siempre, esto es tener, aprender herramientas que van a servir en el desarrollo de la vida, ¿no? Claro, entiendo que el coaching es un producto intangible que de alguna manera a mí me fascina, me parece maravilloso y extraordinario que exista, pero siento que cuesta venderlo, sobre todo cuando la persona no tiene conciencia de qué es el coaching, de qué manera puede ayudarlo. Una vez que adquiere conciencia se pasó ese primer filtro, pero hay que vivir ese proceso. Entonces los coaches tienen que educar muchísimo acerca de su trabajo para poder pasar a un cliente, de un cliente frío a un cliente tibio, a un cliente caliente, que es el que ya tienen enfrente y con el que están trabajando. Eso hablando desde el punto de vista de la venta. Entiendo que tienes un producto, entiendo que el producto está activo, ¿verdad? Que lo ofreces, Sí. tienes grupos. ¿Qué pasa con las redes de Susana? Ay, ese es un talón de Aquiles. Todos tenemos talones de Aquiles. Así que ese es, de hecho, me sugieren, ¿viste? Varios, me dicen, bueno, podrías poner a hacer, y yo, tengo LinkedIn, eso sí, Claro, LinkedIn está ahí, más prolijo, digamos. Tampoco, digamos, es como una tarjeta de presentación. También me han invitado a escribir y demás, y está ahí esperando un poquito más de coraje para claro. iniciar en el área digital, que es
hay un poquito de resistencia ¿Y de mi sabes dónde está parte. la resistencia específicamente? O sea, no sé si la quieres decir públicamente, porque sé que tenemos distintos niveles de resistencia y distintos tipos de resistencia, ¿sí? En el caso de Susana, ¿dónde está la tuya? A ver si de repente podemos ver algo de luz allí, ponerle un foquito. Sí, bueno, a veces es esta cuestión que a mí me pasa cuando voy a redes, como que me pierdo el tiempo, ¿viste? Entonces, El juicio que entiendo que tú haces, el juicio que haces es que pierdes el tiempo. sí, y Pues, el tema es que cuando empiezo a ver qué podría hacer para explicarle a alguien, para que me ayude, es muy complejo explicar mi servicio, claro, ¿no? Y por otro lado, hacerlo yo es cansador para mí, que es una tecnología nueva, ¿no? Y que digo, ay, la verdad que... Y ahora una historia, un reel, o bueno, en el caso de LinkedIn, escribir un artículo. Entonces son cosas que yo me manejo mucho mejor en lo oral que en lo escrito. Y digo, son competencias que necesito adquirir. claro. Puede ser que necesites adquirirlas si decides trabajar, por ejemplo, en LinkedIn, pero puede ser que no, si tú decides trabajar en otra red social, como por ejemplo YouTube. Si tu competencia mayor es oral, pues nada, ya tienes un trayecto que muchos otros hemos tenido que trabajar. Yo, por ejemplo, trabajé muchísimos años en docencia y se supone que tengo adquirida la competencia oral, sí, para el ámbito académico, más no para este ámbito de redes sociales donde se habla de otra manera, aunque hay gente que sí habla como profesores dentro de la red. Pero si tú quieres conectar a un nivel cercano y quieres trabajar y quieres ofrecer tu servicio, tienes que aprender a hablar de otra manera. No te puedes quedar con el discurso académico. Pero a mí me encanta escribir. Entonces, para mí, por ejemplo, LinkedIn, la gran dicha, porque nada, la mayor parte, y ojo que LinkedIn también está metiendo en este momento videos. Bueno, en este Sí, momento no tiene ya un buen tiempo con el video sí, como formato, pero acepta muchísimo, es muy receptivo al texto escrito y la gente lee muchísimo. Yo leo muchísimo, he aprendido muchísimas cosas de otros emprendedores que están en la red. Pero entonces la idea no sería en este caso, te digo yo, no me lo estás preguntando, pero aprovecho y te lo digo. No sería en este por caso favor. forzar una habilidad que no está del todo consolidada en este momento y que de repente ni siquiera está dentro de tus deseos, sino partir de la habilidad que sí tienes consolidada, que es la del discurso oral, Ujú. ¿sí? Y por ejemplo, si haces presentaciones, tampoco hagas una grabación específica, puedes grabarte en las presentaciones y esa grabación extraer porciones y publicarlas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Esa sería una Sí, vía, porque la idea no es empezar por lo que más nos cuesta, porque efectivamente vamos a poner resistencia. Yo entrené maratón en una época y no empecé trotando, empecé caminando. Empecé haciendo recorridos de 1 kilómetro, 2, 3, 6. Empecé haciendo ese mismo recorrido, empecé yo, 1 hora hasta que lo logré llevar a un tiempo óptimo donde ya no lo pude bajar más por mi condición física, por mi alimentación, por mi edad. ¿Me entiendes? Es exactamente el mismo proceso. Entonces, no arrancar con una red que te cueste, como LinkedIn, que es maravillosa, pero tienes una traba, ¿verdad? Sino arrancar con ujú, aquella que responda más a tu naturaleza, lo que tú haces de manera más tranquila, más libre. Yo sé que esta exposición directa a la cámara tampoco es fácil, nos cuesta mucho al principio, pero puedes empezar con una exposición como la que te estoy diciendo. Ah, vas a hacer una presentación porque te convocaron de una empresa. Grábala. Pídele a alguien del auditorio que con un teléfono te grabe. Yo he ido a cualquier cantidad de presentaciones aquí en La Plata de artistas y está la familia grabándola. Y yo misma he sí, grabado muchos artistas, entonces igual no necesita tampoco un equipo especial. Y esa grabación, desde tu tranquilidad, desde la presentación que estabas haciendo, puedes empezar a compartirla en las redes en un canal de YouTube, por ejemplo, que va a ser una especie de archivo visual y oral de lo que estás haciendo como trabajo. Y sin querer empezaste a divulgar y a trabajar tu marca personal. Y sin querer empezaste un proceso de posicionamiento que necesitas para darte más visibilidad. Porque el boca a boca es maravilloso, pero es limitado. claro. Sí, sí, sí. Sí, Mm. Y además tienes, sí, lo siento totalmente, ¿eh? Sí, no, y lo cumbre es que tienes una información y un material extraordinario para compartir. Otra vez vuelvo al principio, yo a Susana, contadora, cabeza cuadrada, ya. O sea, la cuadrada era yo, la limitada era yo, porque obviamente no conocía esa otra parte de Susana y que además veo que hace un match perfecto con la otra área. Entonces, nada, vamos a empezar a abrir ese espacio para Susana y te invito así formalmente a gente valiosa que le agregues esa otra parte. Te cuento, brevemente perfecto. aprovecho para contarle a mis espectadores acá, mi trabajo con Mónica nació justamente de una conversación como esta donde Mónica
Se presentó, me mostró cuál era su actividad profesional, que era ser eh, IT Sourcer, eso es un buscatalentos en el área IT. Ajá, Y me empezó a hablar y explicar cómo hacía todo el proceso. Y yo le digo, pero Mónica, tú eres extraordinaria manejando LinkedIn. Me dice, ah, sí, porque cuando tú buscas y entonces la palabra, y yo, ¿tú alguna vez te has planteado ayudar a otras personas a optimizar su perfil? No, bueno, no. Me dice, si tú crees, Ani, que eso se puede hacer, yo sí, no solamente se puede hacer, hay muchísima gente que lo necesita porque yo conozco mucha gente que hace ese coaching de LinkedIn, pero lo hacen desde el usuario, no desde el buscador, no desde claro. el recruiter, que es el que sabe cuál es la información que necesita estar al frente para poder encontrar al profesional que está buscando. Entonces eso cambia completamente el juego. Lo mismo pasa en tu caso. Y tú tienes muchísima presencia en cámara como para que la dejes pasar teniendo la habilidad ya consolidada. Ahora lo que Bueno, falta. muchas gracias. Sí, bueno, no pensaba decir todo esto, pero bueno, nada, lo dije. Muchas gracias, Anicia. Me ayuda un montón porque, bueno, me dio una arista que no había considerado. Así que, Sí, además tu servicio perfectamente podría empaquetarse en un producto digital. Cuando digo producto digital me refiero a ebook, me refiero a masterclass, me refiero a encuentros uno a uno, que es lo que has venido haciendo ahora, no uno a uno exactamente, sí, haces uno a uno, pero en hago vez uno a de uno y uno hago a grupo grupo, también. pero no necesariamente presencial, sino algo que ya Sí. está grabado. O sea, hay mucho que se puede hacer allí, se puede expandir de muchas maneras. Ah, entonces tenemos que agendar ahí Por una eso, por reunión. eso, por eso. Este espacio es genial porque yo tengo una imagen de la persona, pero la persona no es la que yo estoy creyendo que es. Entonces, mucho lo que se descubre cuando nos encontramos. Justamente cuando yo descubrí a Mónica en una entrevista como esta. Fue cuando me di cuenta todo lo que tenía para entregar, que ella misma no lo veía, porque es lo mismo que pasa con alguien que se sienta a trabajar contigo. O sea, cada uno de nosotros tenemos zonas oscuras para nosotros mismos, pero es el Seguro. coach el que nos va a mirar, nos va a dar una mirada más integral desde su formación y desde su experiencia, y eso cambia completamente la historia de cualquier ser humano. Por eso a mí me parece que hacer coaching o ir a un psicólogo, o sea, es extraordinario. Son procesos que creo que cada quien debería vivirlos al menos una vez en la vida. Sí, sí, Bueno, coincido. vamos a cerrar, Susi, porque no nos podemos quedar hablando toda la noche. ¿Cómo te consigue la gente? ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo te ubica? Bueno, tengo el perfil de LinkedIn, Susana Beatriz Pereira, me buscan por ahí. Y tengo Facebook también con mi nombre, Susana Beatriz Pereira. Por ahora esas son Las las redes, redes, claro. además de mi teléfono, que es 549 11 64 97 39 34. Y yo creo que llegó el momento de bajar y mostrar quiénes somos y qué estamos haciendo a profundidad, porque el mercado lo necesita. Sí, Nosotros eso es totalmente necesitamos, cierto. exacto, y la gente nos está necesitando a nosotros. Entonces, como le decía Adriana en alguna oportunidad, Adriana Alcovich, la coach, como le decía en una oportunidad, le decía Adri, tú quieres ayudar a la gente, pero si la gente no sabe que tú existes, ¿cómo la ayudas? ¿Me Claro. entiendes? Entonces, es una cosa que se va cerrando el círculo allí. Entonces, tienes que realizar ciertas acciones para aparecer, y cuando aparecen, aparecen también los clientes, aparece también la gente que necesita de eso que tú puedes ofrecer. De allí que yo me aferré a esto como quien se agarra a su último salvavidas, porque entendí la importancia de estar presente y que te ubiquen, te puedan identificar como alguien que los puede ayudar. No sé si quieres dejar algunas palabras para las personas que están deseando resolver sus temas financieros o biográficos. Bueno, saber que sepan, digamos, que ahí tienen en mí una acompañante que con gusto puede compartir ese camino, ¿no? Que tienen que transitar cada uno de ellos en su vida, pero que hay herramientas que facilitan eso, comprenden, ¿no? De otra manera ese momento que te pueden estar atravesando y que, bueno, como humanidad atravesamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada, Susi, agradecidísima y súper feliz por conocerte un poco más profundamente desde el punto de vista personal y profesional. Y nada, qué bueno que no se pudo dar el mini webinar, porque estoy segura que allá no hubiera dado tiempo para esta profundidad que hemos obtenido acá en este espacio y que ahora muchísima gente va a poder también disfrutar, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Anicia, y la verdad un placer haber participado de este espacio tuyo, que realmente siempre tiene gente muy valiosa.